Me quedo por solamente llegar tarde a clases, es que estaba con dolor de estómago. Ya, papito, si te sientes mal, no hay ningún problema, ya te puedes retirar nomás de la clase si estás malcito de tu estómago, porque la clase igual nomás la estoy grabando, te voy a tomar en cuenta, ya vamos a grabar la clase, la vamos a subir a YouTube y la vamos a subir a la plataforma para que puedan ver qué es lo que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, estaba diciendo, vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? Vamos a ir con el contenido del Nuevo Testamento. Vamos con el contenido del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la enseñanza que nos da el Nuevo Testamento? Antecitos de empezar, vamos a recordar que el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. La primera parte es el Antiguo Testamento, ya, compuesta por 47 libros, y la segunda parte es el Nuevo Testamento, compuesta por 27 libros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos va a dar el Nuevo Testamento? ¿Ya? ¿Cuál es la enseñanza que nos va a dar el Nuevo Testamento? Dice, el Nuevo Testamento nos va a hablar de Jesús. ¿Ya? El Nuevo Testamento nos va a hablar de Jesús, mostrándonos como el Hijo de Dios hecho hombre, palabra única, perfecta y superada. ¿En qué aspectos nos va a hablar de Jesucristo? Nos va a hablar primero desde su nacimiento. ¿Ya? ¿Dónde ha nacido? Ha nacido en Belén de Judea, ¿no es cierto? Jesús nace en Belén de Judea. Lo primero. Después nos va a hablar de su bautismo. Ya la Biblia también nos va a hablar de su bautismo. Y mucho antes de su bautismo, mucho antes del bautismo de Jesús, nos va a hablar de su infancia. Nos va a hablar de su infancia y nos va a hablar un poco de su niñez. Es decir, nos va a hablar desde su nacimiento hasta los 12 años en que Jesús visita el templo. Hasta ahí nos va a enseñar. Posteriormente, después del bautizo, empieza lo que es la misión de Jesús, ¿ya? Empieza la misión de Jesús. Ya, permítame un segundito, esto se ha bloqueado. Ya empieza lo que es la misión de Jesús. Ya empieza lo que es la misión de Jesús. Va a empezar su predicación. Ya va a empezar a hacer sus milagros hasta ser condenado. Ya va a ser Jesús condenado por un tribunal por faltas que él no cometió, pero los judíos dicen que cometió. Entonces después va a ser condenado y va a ser crucificado. Sí, va a ser crucificado Jesús. Lo crucifican, pero dice, nos cuenta el Nuevo Testamento, que a los 3 días, es decir, al tercer día, Jesús resucita, ¿no es cierto? Al tercer día Jesús va a resucitar. Perdón, se está bloqueando la computadora. Disculpen un segundito, por favor. Se fue a otro lado. Ya, entonces, al tercer día Jesús resucita. ¿Ya? Al tercer día Jesús resucita y conocemos la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Qué más va a enseñar el Nuevo Testamento aparte de la vida pública de Jesús? Va a enseñar, también nos va a enseñar por otro lado, la vida de los apóstoles, es decir, de los 12 apóstoles que han seguido la vida de Jesús. Esa vida de los 12 apóstoles también nos va a enseñar la Biblia. Y también nos va a enseñar el Nuevo Testamento lo que es el nacimiento de la primera comunidad cristiana. Ya, la primera comunidad, es decir, los seguidores de Jesús. Y va a finalizar el Nuevo Testamento con el Apocalipsis. ¿Ya? El Apocalipsis, que sería un poco la revelación de lo que va a pasar. Nos va a decir en el Apocalipsis cómo va a ser la segunda venida de Jesús, es decir, cuando Él venga nuevamente a la tierra, cómo va a ser su segunda venida, qué es lo que va a pasar, a quiénes va a juzgar, quiénes serán salvos, quiénes no serán salvos. Entonces, todo eso es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ya, ahora el Nuevo Testamento está también dividido, hemos visto la división del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahora, el Nuevo Testamento está dividido de la siguiente manera, ¿ya? 4 evangelios. ¿Qué van a narrar estos evangelios? Hace rato ya dije, van a narrar lo que es el nacimiento. ¿Perdón?
Va a narrar el nacimiento, la infancia, los milagros, la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos. Todo eso va a narrar los 4 evangelios. Ya todo eso va a narrar los 4. Vaya, hija. Ya. Después tenemos como segunda división los hechos de los apóstoles. Es uno solo. Estos hechos de los apóstoles nos van a narrar cómo los apóstoles, ya como los 12 apóstoles de Jesús, después de su partida de Jesús, primero entran en crisis, ¿ya? Los apóstoles primero entran en crisis porque, claro, Jesús, como era el Salvador del mundo, había muerto, entonces los apóstoles quedan tristes. Y hay una fecha especial, que es la fecha de Pentecostés, donde Jesús manda a los apóstoles su espíritu para que los apóstoles continúen con la predicación de Jesús. Ya, es decir, Jesús les manda su espíritu y los apóstoles van a continuar la misión de Jesús. ¿Qué apóstol importante está dentro de esta historia de los hechos de los apóstoles? Va a ser Pedro. Ya, va a ser Pedro. Va a ser Pedro el apóstol que va a continuar la misión de Jesús. Y Pedro también en un momento llega a morir, pero llega a morir así, no como Jesús crucificado en una cruz, sino también va a morir, crucificado en una cruz, pero en sentido invertido. Ya, porque él dice, yo merezco morir como murió mi Señor, pero en sentido invertido para no parecerse a Jesús. Ya, de eso nos van a dar los hechos de los apóstoles. Después existen 12 cartas. Estas cartas, ya llamadas cartas católicas y cartas apostólicas, es decir, cartas católicas y cartas apostólicas, van a ir dirigidos a determinadas comunidades, o personas, Por ejemplo, hay cartas a las comunidades de Tesalónica, hay cartas a las comunidades de Filipos, ya que serían las cartas a las comunidades y las cartas pastorales, que van, y las cartas personales que van a una determinada persona, por ejemplo, la carta a Tito, la carta a Timoteo, la carta a Juan, la carta a Pedro, entonces son distintas cartas que han escrito. El que escribe mayoría de estas cartas, de estas cartas, se llama, ¿alguien sabe qué se llama? El que ha escrito las 21 cartas. Tiene un bonito nombre. Que ahorita se me fue, miren, se me fue ahorita el nombre. ¿Ya? Dentro de las 21 cartas, vuelvo a repetir primero, hay cartas personales y hay cartas pastorales. ¿Ya? Dentro de las cartas pastorales que van dedicadas a determinada ciudad, entonces, permítame un segundito, alguien está entrando, después continuamos. Permítame un segundito, vamos a esperar. Ya, vamos a mantener esto por el momento. Perdón, aquí estamos, alguien está ingresando tarde. Ya, aquí estamos. Entonces, ya vamos a continuar. Ya, decía, el que ha escrito mayoría de estas cartas, otra vez se me fue. Ya, el que ha escrito la mayoría de estas cartas se llama Pablo. Ya, Pablo. Ya, el que ha escrito la mayoría de las cartas se llama Pablo, o conocidamente como San Pablo, quien su conversión de San Pablo ha sido una de las grandes contribuciones a la historia, porque San Pablo era perseguidor de los cristianos, y de ser perseguidor de cristianos pasa a ser discípulo y seguidor de Jesucristo. Ya entonces todas las cartas, las 21 cartas, tratan temas importantes. Por ejemplo, una de las cartas, que es la carta a los Corintios, va a tratar de recomendaciones, cómo los hijos deben tratar a los padres y cómo los padres deben tratar a los hijos, ¿sí? Entonces, son recomendaciones de cómo debemos comportarnos nosotros como hijos, y también recomendaciones de cómo nuestros padres se deben comportar con nosotros. Ya esas son enseñanzas que dejan las cartas. Y finalmente, el Evangelio termina, hace rato decía, con el Apocalipsis. El Apocalipsis es,
por así decirlo, son textos, ¿ya? Son textos que han sido escritos en forma simbólica, ¿ya? Son textos que han escrito en forma simbólica, es decir, que tienen números, ¿ya? Como si fuese una cábala, son números como si fuese una cábala, es decir, 7 días, 13 ángeles, las 7 trompetas, entonces todo eso son cábalas, son números que han sido escritos. ¿Y a qué hacen referencia todos esos signos? Ya, lo que comúnmente en teología se llama el Apocalipsis, como se lo conoce como el libro de los signos, así se lo conoce el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, aparte de narrar números y todo eso, el Apocalipsis dice? En el Apocalipsis está escrito cómo será la segunda venida de Jesús, ¿ya? ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser? Ahí nos muestra. Y el Apocalipsis también tiene referencias, esto adentrándonos un poquito más, el Apocalipsis también tiene referencias de lo que es del libro del profeta Daniel. Ya tiene referencias del libro del profeta Daniel, ¿ya? Entonces, eso es lo que narra el Apocalipsis. Va a ir a narrar cómo es que será la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cómo es que va a venir a la tierra. Algunos hablan que va a venir a juzgarnos y también habla, y una de las partes importantes del Apocalipsis, habla de un arrebatamiento, es decir, cuando sea la venida de Jesús, que va a haber arrebatamiento, es decir, a todas las personas que han sido buenas, que han practicado los consejos que da Jesús, van a ser llevadas directamente al cielo, y el resto se va a quedar para ser juzgado. Ya aquí decíamos, clarito está, mira, los evangelios son 4, ¿no? Ya hemos dicho, está Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. También está Hechos de los Apóstoles, solamente es un solo libro. Las cartas de San Pablo, ¿no? Una de las cartas que ha escrito más cartas. Ha escrito cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, a los colosenses, tesalonicenses. Tiene 2 cartas a los tesalonicenses, tiene 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón y la carta a los hebreos. Después están las cartas católicas, ya que son más cartas personales, que está la epístola de Santiago, la de Pedro, 2 cartas de Pedro, 2 cartas de Juan, son 3 cartas de Juan y la última carta de San Judas, y finalmente termina con el Apocalipsis. Ya, hasta ahí, guaguitas, a ver, vamos a ver. Prendan su cámara, por favor. ¿Sí han entendido, chicos? ¿Sí? ¿Han entendido bien? ¿Se acuerdan lo que avanzamos la anterior semana del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que no se acuerdan? A ver, ¿quién no se acuerda lo que hemos avanzado del Antiguo Testamento? ¿Por qué hemos avanzado? ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? A ver, vamos a ver. Sean, ya que nos olvidamos que Sean tenía que hacer hoy día la oración, entonces, y no hicimos la oración, ¿no ves, Sean? Nos hemos olvidado. Para la siguiente semana te vas a preparar y te vas a acordar, ¿ya, Sean? Ya, Sean, a ver, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento? Que nos enseña de 4 partes. Ya, pero ¿qué más, Sean? A ver. 4 partes en el Antiguo Testamento. Solo era mi intento. Ya, Sean. A ver, Manuel, ya que estás con la mano levantada, a ver, Manuel, ¿qué nos enseña? La creación ¿Ya? y su amor. Ya, la creación y su amor. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña también que hay que ser humildes, no como Adán y Eva que han desobedecido, y tampoco no hacer mal como otros que se reían. Ya, gracias, Manuel. A ver, ¿hemos avanzado el Antiguo Testamento, chicos? ¿O yo me estoy equivocando y no hemos avanzado el Antiguo Testamento? Dígame. A ver, esto, chicos, esto. Les muestro. ¿Esto hemos avanzado?
Sí, ¿no ve? profe, no. No hemos avanzado esto, ¿están seguros? Entonces yo me he equivocado, entonces pensé que habíamos avanzado en el Antiguo Testamento, porque como aquí tenía la diapositiva, porque esto estaban copiando, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, Eso sí estamos entonces copiando. vamos a hacer un retroceso al Antiguo Testamento, ¿listo? Ya. A ver, vamos a ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, También Génesis nos enseña los libros históricos, proféticos y esos. ya, a ver, vamos a ir. El Antiguo Testamento primero es la primera parte, ya, de toda la Biblia. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Nos va a enseñar, antes de enseñaros la promesa del nacimiento de un Salvador, el Hijo de Dios, que está en el libro del profeta Isaías, también está en el libro del profeta Daniel, también está en el libro de los Reyes. ¿Ya qué es lo que nos va a enseñar? Primero nos va a enseñar la creación, ¿no es cierto? Eso está narrado en el Génesis, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 1 nos va a narrar todo lo que ha sido la creación de la naturaleza, la tierra, los animales y todo eso. Y en el capítulo 2 nos va a narrar cómo Dios ha creado a quién, a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Que son dos personajes muy importantes dentro de lo que es la Biblia, ¿ya? Adán significa tierra, por lo que le ha hecho de tierra a Abraham, dice de Adán de barro, y Eva significa la fiel compañera, es decir, en este caso la compañera de Adán, ¿ya? La compañera de Adán. Van a disculpar, está bloqueando mi computadora. ¿Qué más nos enseña el Antiguo Testamento? Aparte de Adán y Eva, los dos hijos que han tenido Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel y todo eso, nos va a enseñar primero la historia de Noé, ¿no es cierto? Sí, la historia de Noé, un hombre de fe que ha salvado al pueblo, bueno, más que al pueblo, a sus hijos y a los animales porque estaban cometiendo un pecado y Dios quería destruir la tierra a través de un diluvio. Entonces, Noé fue elegido por Dios para que pueda salvarse él y su familia y generar otra, por así decirlo, generar la continuidad de la humanidad y llevarse a los animales, ¿no es cierto? Y ahí construyó el famoso arca de Noé, donde metieron dos animales, una parejita de animales de cada especie, y tras el diluvio el barco se fue. Ese es uno. Nos va a enseñar también la historia de Abraham, ¿ya? ¿Por qué aquí lo puse Abraham y no Isaac? Porque a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. ¿Ya? ¿Por qué se lo va a conocer a Abraham como el padre de la fe? Porque primero, ya, Abraham era una persona mayor, quien no podía tener hijos con su esposa Sara, pero Dios le da la gracia a Sara de quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, Isaac, que es el hijo de Abraham y Sara, es un nacimiento milagroso. ¿Por qué se le considera padre de la fe a Abraham? Porque Abraham en un momento determinado, espérenme un segundito, por favor, en un momento determinado, Dios le pide que sacrifique, por eso estamos aquí, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. En el momento, Abraham no dudó en sacrificar a su hijo Isaac. No le dijo, no, pues, Señor, ¿cómo me vas a pedir que sacrifique a mi hijo? Pedime otra cosa. No, directamente dijo, ya, está bien, lo llevó al monte para sacrificarlo. Y entonces, antecitos de que lo sacrifique, apareció un ángel que detuvo la mano de Abraham para que no sacrifique a su hijo, sino que por esta parte apareció un corderito al cual lo sacrificaron para agradar a Dios. Entonces, desde este día se lo conoce a Abraham como el padre de la fe. Ya Dios le hace una promesa de descendencia y de tierra. Ya a Abraham Dios le hace una promesa de descendencia y de tierra. ¿Qué más nos va a enseñar el Antiguo Testamento? Nos va a enseñar la historia de reyes, ¿sí? Nos va a enseñar la historia de jueces, nos va a enseñar lo que es el destierro del pueblo de Israel, nos va a enseñar la reagrupación, es decir, cómo el pueblo de Israel se reagrupa después de mucho tiempo, y nos va a enseñar lo que es el nacimiento de Jesús. Ya todo eso nos va a enseñar. No lo ponen el nacimiento de Jesús, sino lo ponen el nacimiento del Emmanuel, que sería el
enviado de Dios, eso sería, ¿ya? Esa es la enseñanza que tiene el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo está dividido el Antiguo Testamento? Está dividido en 4 partes. Ya el Pentateuco nos va a contar toda la historia del pueblo de Israel, ¿ya? La historia del pueblo de Israel, ¿ya? La historia del pueblo de Israel en relación con ¿quién? En relación con Dios. Porque hemos dicho, Dios elige un pueblo, que es el pueblo de Israel, y todo lo que va a pasar en estos 5 primeros libros, en el Pentateuco, ya son enseñanzas de Dios que tiene para su pueblo. Es decir, todo lo que ha pasado aquí están en estos 5 primeros libros, va a aparecer lo que son los 10 mandamientos, ya va a aparecer lo que es la ley de la santidad en el libro de Levítico, que es un libro netamente jurídico, ya, y va a aparecer en el Éxodo, va a aparecer cómo Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos, aquí vamos a vivir lo que sería la revelación de Dios, vamos a vivir lo que es la libertad del hombre y la llegada a Egipto, después vamos a ver lo que es la esclavitud y vamos a ver lo que es el Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? ¿Qué más contiene? Contiene 16 libros históricos. Estos libros históricos nos van a volver a narrar hechos que han pasado en el Pentateuco, ¿ya? Nos van a volver a narrar, pero con otros personajes. Después contiene 7 libros sapienciales. Estos 7 libros sapienciales nos van a dar consejos. ¿Perdón? Ya, nos van a dar consejos para vivir. Y después tiene libros proféticos, que son 18 libros proféticos, que nos van a contar acerca de grandes profetas, que el anterior estábamos viendo, los profetas mayores y los profetas menores. Ya, profetas mayores y profetas menores. A ver, pregunta, antes de continuar, porque aquí terminaría lo que es el contenido del Antiguo Testamento. Esto ya hemos trabajado. Vamos a descartar esto. Pregunta. A ver, pregunta. ¿Por qué se llaman profetas mayores y por qué se llaman profetas menores? El que sabe, levanta la mano y responde. Solo el que sabe, Sean levantó la mano. Fue primero. Porque escriben libros. Ya. Historias. A ver, Samantha. Ya, Samantha. Porque los profetas mayores escriben libros más largos y los profetas menores escriben libros más cortos. Ya, eso, por los profetas mayores tienen un número mayor escrito y los profetas menores tienen un número muy escrito. ¿Se entiende el Antiguo Testamento, chicos, las enseñanzas que tienen? Y también el Nuevo Testamento, las enseñanzas que tienen, hemos visto los 2 en 1. Ahora, pregunta. Ya. Los que ya han participado ya tienen un puntaje. Daremos oportunidad a los que no han participado. ¿Listo? A ver, pregunta. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, ¿qué enseñan? A ver, ¿quién sabe? Los 4 evangelios, ¿qué enseñan? Los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Porque hemos explicado, ¿no es cierto?, qué es lo que enseña el Nuevo Testamento. A ver, los 4 evangelios, ¿qué enseña? Que sabe la mano, el que sabe, perdón, levanta la mano y responde. Yo sé la llegada de Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, está levantando su mano Edgar, a ver, dime Edgar. La llegada del reino de Dios. Ya, la llegada del reino de Dios. Su muerte y su símbolo de cruz. Ya, la muerte y su crucifixión, ya, está muy bien. Ya, las cartas, ¿quién escribe las cartas, chicos? ¿Quién escribe las cartas? A ver. ¿Quién ha escrito las cartas? Ya, San Juan es uno, ya, San Pablo. Ya, a ver, vayamos así, ¿A quiénes están dirigidas esas cartas? Ya, hemos mencionado también a quiénes están dirigidas las cartas, a ver. Católicos. Ya, hay cartas católicas y cartas
empieza con P. Cartas paz. Cartas personales. Ya, cartas personales, después las pastorales. Ya, a ver, ¿de qué tratará el libro del Apocalipsis? Hemos explicado, ¿no es cierto? El libro del Apocalipsis trata de esto, hemos dicho. A ver, ¿de qué trata el libro del Apocalipsis? Chicos. ¿De qué trata el libro del Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Perdón, Madison, ¿qué has dicho? Madison estaba hablando, pero ya no dijo nada, Madison. ¿Te acuerdas, Madison, de qué trata el Apocalipsis? No exactamente, profe. Ya, no exactamente. A ver, ¿quién se acuerda? Maite. Del fin del mundo, del fin del mundo. Del fin del mundo. A ver, vamos Cuando a ver, ¿qué Dios dices, Fabi? intentó destruir el mundo con un diluvio. No, eso fue en el Génesis, eso fue en el Génesis. Ya eso fue en el Génesis. Fabián, ¿qué dices vos? ¿De qué trata el Apocalipsis, Fabián? Trata de los apocalipsis, de cada uno de la los destrucción. de la destrucción, eso. Ya, vamos por ahí. A ver, Briana, ¿de qué trata el Apocalipsis, Briana? Ya. Briana. Ya se escapó, Briana. A ver, el que está con Comunidad Terapéutica Ribotorto, por favor, ¿de qué trata el Apocalipsis? ¿Cuál es tu nombre? Se salió. A ver, vamos Del con... fin del mundo, del fin del mundo. Ya, del fin del mundo, pero no tanto así. A ver, Sean. A ver, Sean. Habla de los símbolos y la segunda venida de Jesús. Ya eso, habla en forma simbólica y nos habla de la segunda venida de Jesús. Pregunta para usted. El que sabe, ahora sí, a ver, tienen derecho a participar todos los que no han levantado la mano y los que han levantado también. Baja la mano, Manuel, desactiva el botón de tu manito. Desactiva el botón de tu manito. Ya. Ahora sí, pregunta. El que sabe levanta la mano y se gana puntaje. 35 puntos están en juego. ¿Listo? Pregunta. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? En 4 partes. En 4 ¿En partes. 5 partes? Ya. ¿Cinco No, 4 partes. A ver, alto, silencio. No me griten. Solo, a ver, silencio. Solo puede hablar el que levanta la mano. Al que yo vea que levantó la mano, solo puede hablar esa persona. El resto, así calladitos, esperen su turno. ¿Listo? Vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Ya, bajen la mano, Manuel. Manuel, baje la mano. Edgar, baje la mano. Desactiva el botón de levantar la mano. Manuel, también desactiva, por favor. Ya. A ver, vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento y cuál es esa división? Dígase, está dividido en 4 partes: pentateuco, proféticos, sapienciales. 5. Ya sé. A ver, primero levantó Carla y Edgar se puso a hablar directo. Yo he dicho que levanten la mano. Yo tengo que ver que levantan la mano. A ver, Carla. Está dividida en 4 partes. Ya, ¿cuáles son? Pentateuco, históricos, sapiensales y proféticos. Ya, muy bien, gracias.
Siguiente pregunta. ¿De qué trata los libros históricos? ¿De qué tratan los libros históricos? También he hecho. A ver, Sean. Sean. De que se repite del anterior, pero con ¿Pero otros cuál es lo anterior? personajes. Ah, ya, se repite una Sí, historia, ¿no es cierto? Eso falta, Sean. Se pero repite con una otros historia. personajes. Ya está muy bien, Sean, gracias. Más facilito, ¿de qué trata el Génesis? Génesis, ¿de qué trata el Génesis? ¿De qué trata el Génesis? Del arca de Noé. Tienes que levantar la mano, Madison, para contestar. Ya, a ver, los que ya han participado, en este caso, Sean, Carla, ya, están exentos. La creación del mundo, Adán y Eva. Es que tengo que ver que estén levantando sus manos, si no veo no puedo darles paso, ¿no ve? En este caso Madison levantó la mano. A ver, Madison. Si se equivoca Madison, tiene oportunidad Edgar, ¿ya? Si se equivoca Madison. A ver, Madison. Del arca de Noé. ¿Qué más? Madison, ¿qué más? Porque no solamente hemos mencionado el arca de Noé, hemos mencionado más cosas, ¿no ve? ¿Qué más, Madison? Ya, parece que no se acuerda Madison. ¿Te acuerdas, Madison? De Dani. Relato de Adán y Eva. Adán y Eva, ya. ¿Qué más? Faltan más personajes que hemos mencionado. Hay uno importante al principito. ¿Quién es? Fruto prohibido. No estamos hablando de ningún fruto prohibido. No hemos mencionado en ningún momento el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? No he mencionado. A ver, Edgar, ¿dónde se fue Edgar? Ya, a ver, Edgar, ¿de quién hemos hablado? Ok, hemos hablado de Adán y Eva y la creación. El paraíso, Noé. A ver, espera un ratito, Edgar, espera un rato, Edgar. Les he dicho, guaguitas, que solo puede hablar al que le he dado la palabra. Si se equivoca, damos la oportunidad a otro, ¿no es cierto? En este caso, si se equivoca Edgar, nos vamos con Cristel, y así es que Edgar nos responde. A ver, Edgar. Otra vez desde el principio. De Adán y Eva y la creación, el paraíso y Noé. Esto. Ya. A ver, ¿qué más, Cristel? ¿Qué más falta ahí, Cristel? Jesús. No, Jesús es en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Génesis. Ya, Samantha. De Abraham, el padre de fe. Ya, Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué se le conoce a Abraham como el padre de la fe? Porque Dios le ordenó que sacrificara a su hijo y él no se negó y directamente fue a sacrificar a su hijo porque él tenía fe en Dios. Ya, está muy bien. A ver, Maite, ¿qué promesa le hace Dios a Abraham? Que hemos dicho, le hace una promesa, ¿no ve? Maite. A ver, Manuel, ¿qué promesa le hace Dios a Abraham? Que toda la familia, que se crezca más, que todo el mundo se llene con sus hijos. Ya, está bien. Le ha prometido descendencia ahí. ¿Cuál es lo que está más, Manuel? Y descendencia ahí, territorio. Descendencia ahí, territorio. Eso le prometió Dios. ¿Listo? Está bien, guaguitas. Me alegro mucho que hayan, por lo menos que se haya entendido. Ahora, yo les voy a, como tienen su Biblia, todos ustedes tienen su Biblia, les voy a dejar una tarea para la siguiente semana, ¿vale? ¿Cuál va a ser la tarea para la siguiente semana? ¿Cuál va a ser la tarea? Van a copiar
todos los libros del Nuevo Testamento. Ya van a copiar todos los libros del Nuevo Testamento. Esa va a ser la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que en la parte práctica tienen 2 hojas, ¿no ven? En la parte de práctica tienen 2 hojas. En la primera hoja han hecho los libros del Antiguo Testamento, ¿no ven? Y en la segunda hoja van a copiar los libros del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Facilito, no está complicado. ¿Sí? No se van a olvidar copiar. O sea, los libros. profe, tenemos que copiar los libros del Nuevo Testamento atrás de los libros del Antiguo Testamento. A ver, tienen 2 hojas en O blanco. en otra ¿no ve? hoja. No, a ver, Samantha, tienen 2 hojas en blanco, ¿sí? En la primera hoja en blanco van a copiar los libros del Antiguo Testamento, la primera hoja en blanco. La segunda hoja en blanco van a copiar los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya, Samantha? ¿Se entiende, chicos, que este es el trabajo que tienen que hacer para la siguiente semana? No es mucho, no son solo 27 libros que hay que copiar, que no es, pueden hacerlo en cada día que pasa, pueden copiar 3, 4, 5 libros, no es mucho. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Positivo?